Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Harfush, perder para ganar. Hay una mala lectura de las elecciones de 2021 en la capital de la República que permitió que Omar García Harfush, un policía de los tiempos de Enrique Peña Nieto, compitiera en las encuestas para definir lo que a la larga se convertirá en la candidatura de Morena para la Ciudad de México. La mala lectura es esta. En 2021 se perdieron alcaldías ganadas en 2018 porque la clase media salió a votar por el PRIAN. La lectura es equívoca por muchas razones, además de que era el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. La primera relevante es que no existe en México una correlación válida entre clase social y partido por el que se vota. Y la capital del país no es la excepción. Todo lo contrario. Mientras los partidos tradicionales, como el PRD y el PRI, se desplomaron en identidad de los votantes, Morena en la Ciudad de México creció y creció. De 2015, en que tenía 15%, a inicios del 2018 a 33% y a 42.6% para julio de ese mismo año. Acción Nacional es el mismo desde 2015, el 16% de los votantes de la capital. El PRI pasó del 20% de identificación al 8% y el PRD del 40% al 10% y bajando. Ese es el desplome de la oposición en la Ciudad de México, no el de Morena. No hay un cambio relevante y significativo de los votantes en la Ciudad de México. Así, en el 2021, Morena ganó la mayoría en el Congreso local con 31 de los 33 distritos y 11 de las 16 alcaldías en disputa. Pero hubo toda una campaña de la oposición y sus medios de comunicación para decir que la ciudad se había dividido por clase social y entonces se partía en oriente pobre y morenista y poniente rico y prianista. No fue cierto. Lo que realmente sucedió es que determinados distritos salieron a votar en contra de Morena y por el PAN y el MC y el PRD, y los distritos morenistas se confiaron en que la ciudad siempre ha sido de izquierda. Estaba la pandemia todavía y el miedo a reunirse, junto con la certeza, hay que decirlo, un poco vanidosa, de que la ciudad está siempre ganada por la izquierda. Pero lo que tuvimos fue la abstención de la izquierda. La izquierda sigue ahí y no necesita de un policía priista para combatir a un PRIAN que sigue sin existir realmente. ¿De qué tamaño fue la confianza o el pánico al COVID para no salir a votar en 2021? Veamos. En 2018, tratándose de una elección presidencial, votaron en la ciudad 5.392.000 chilangos, con un 70% de participación. 2.600.000 votos fueron para Claudia Sheinbaum y ganó por la mitad de la votación efectiva. En cambio, en 2021 votaron 3.960.000 chilangos, casi un millón y medio menos que en el 2018, con solo 51% de participación, es decir, bajó 20 puntos. Morena tuvo 1 millón menos, pero Acción Nacional medio millón también menos. No es que creciera alguno de los partidos, sino que creció la abstención. Analizado distrito por distrito, resultó que la Ciudad de México no se dividió en oriente y poniente, sino que en lugares de antiobradoristas como Polanco y las Lomas de Chapultepec, la participación fue hasta de 80%, con algunas casillas zapato para Morena, es decir, donde obtuvo 0 votos. Esos tiempos del zapato del PRI volvieron a las zonas que creen en que México hay una dictadura castrochavista, trompista, dominada por algo llamado el Foro de Sao Paulo,
y que tiene nexos ocultos con los masones, los comunistas de Corea del Norte y hasta con los caballeros templarios. Eso fue lo que sucedió, que las zonas panistas fueron más panistas y salieron a votar, y las morenistas se quedaron en sus casas. No hubo movilización política en la Ciudad de México, como siempre hay en cada elección, y para colmo hubo una línea de Ricardo Monreal para apoyar a personajes exóticos como Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc. El argumento de por qué es un total disparate que la clase media vota por el PRIAN es el estudio que realizó la encuestadora Parametría y que citaré extensamente con sus disculpas anticipadas. La encuestadora Parametría ha medido votantes desde hace más de 30 años y jamás ha encontrado una correlación entre clase social, escolaridad, nivel de ingreso y su preferencia partidaria en todo México. Pero para volver a demostrarlo, analizó sus encuestas de salida de 2021 y por supuesto volvió a encontrar lo mismo. No existe una identidad de clase y una preferencia partidista. Son tan de clase media los votantes de Acción Nacional como los de Morena. Tienen tanta escolaridad los de Acción Nacional como los de Morena. Tienen iguales niveles de ingreso. El asunto es otro, y será mi tercer argumento contra la candidatura como la de Harfuch. Pero veamos lo que concluye Parametría en 2021. Dice, de los votantes en las elecciones federales del pasado 6 de junio de 2021, 3 de cada 4 votantes se consideran de clase media, sea media, 37%, o media baja, otro 37%, además de otro 5% que se considera de clase media alta. Lo que dice Parametría es que la definición de si el votante es de clase media y sus variantes, baja, media y alta, se les deja a los propios encuestados. No se les impone por nivel de ingreso o de escolaridad. Y sigue diciendo Parametría. Podemos observar que si bien pareciera que hay un ligero aumento en la probabilidad de voto por el PAN en la clase media alta, 30-50, este valor es estadísticamente indistinguible dentro de la misma clase social para la coalición Morena, 22-42. Más importante aún, la clase alta presenta los efectos opuestos. Es decir, si del 30 al 50 que votan PRIAN se autodefinen de clase media, también un 22-42 de los que votan por Morena se definen igual. Pero en la clase alta, los valores se invierten y es Morena el que tiene de 30 a 50. Es interesante este dato porque nos habla del mito de que las clases altas votan ofendidísimas porque les dijeron fifí en una conferencia mañanera o que los empresarios no están con la 4T, que les ha dado ingresos superiores a ningún otro sexenio, incluido el de Salinas. Pero continúa el texto de Parametría. También es importante remarcar que si bien la clase media alta pudiera tener un 10% más de probabilidad de votar por el PAN, este sector representa solo el 4.7% de los votantes. Así que, como digo, Acción Nacional es el 16% de la identidad partidaria de la Ciudad de México y puede ganar si el otro 50%, el de Morena, se queda a ver la televisión en domingo de elecciones. Concluye el estudio sobre 2021 de Parametría. Les leo. Los datos en general parecen mostrar que una mayor escolaridad y un más alto ingreso se traducía en menor voto por Morena. Empero, al evaluar estadísticamente la significancia de la tendencia, fue posible observar que es espuria. De hecho, los modelos permitieron comprobar que independientemente de la variable utilizada, ingreso, escolaridad, etc., para medir la clase social, sea objetiva o subjetiva, su efecto sobre el voto por la oposición es nulo. Hasta ahí Parametría. Ahora la pregunta es, ¿de dónde sacan que Omar García Harfuch, jefe de la seguridad en la ciudad, apela al votante prianista de la ciudad o a lo que ellos aseguran es la clase media? Aquí hay un rosario de estereotipos y lugares comunes que no se corresponden con la realidad. El primer argumento es que, como bajó la inseguridad extraordinariamente en la Ciudad de México, cosa que sucedió,
la ciudadanía premiaría a Harfuch por ello. Pero consistentemente con el discurso del presidente López Obrador de atender las causas de la inseguridad y no solo el tema policíaco judicial, sino en la atención a la desigualdad, a la iluminación de las calles, al sendero seguro. Entonces los capitalinos deberían de premiar también al secretario de Obras o de Bienestar o a los programas sociales únicos en la capital como las becas universales a niños de primaria y secundaria, el asentamiento en la capital del empleo para los jóvenes y la captación que hizo la ciudad de las inversiones extranjeras directas muy por encima de Guadalajara y Monterrey. Todo eso contribuyó a la baja espectacular de los delitos y no es atribuible solo a Harfuch. Luego viene un ninguneo de las capacidades políticas de la llamada clase media, cuando se dice, como hizo por ejemplo José Cárdenas en su programa de radio, que votarían por él las mujeres, porque es bien sexy, que lo comparan con Batman, que tiene una simpatía casi tan desbordante como Xóchitl Gálvez. Aquí me detengo en otro capítulo de las encuestas, que es el de qué consideran los chilangos que son los problemas más severos de la Ciudad de México. Y no es, obvio, el narcotráfico ni el ambulantaje, sino el transporte público y el agua. La pobreza y la desigualdad son temas sentidos al lado del empleo y la inflación. Se necesita, por lo tanto, un proyecto de izquierda que ataque estos problemas, que son los de la equidad en la movilidad, en el suministro de servicios públicos y en el empleo. Hay que decir que Claudia Sheinbaum se despidió como jefa de gobierno con una aprobación de 6 de cada 10 habitantes de la ciudad. No fue producto solo de la baja de la inseguridad, ni mucho menos de las labores de la policía y sus detenciones, sino de toda la estrategia completa de bienestar. Cuando Morena puso en el debate público la pobreza y la desigualdad aquí en la Ciudad de México entre 2015 y 2018, creció 230% en identificación de sus votantes. 230%. No es Batman el que soluciona la desigualdad, es la política pública de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Al respecto de su posición de izquierda, el propio Harfuch ha dicho la ambigüedad más grande en toda la precampaña para la encuesta de Morena en la Ciudad de México. Dijo, parte de sumar y de apoyar a la próxima presidenta de México, considero que es desde la ciudad es muy importante para todo el país, la estabilidad. Conservar y aumentar la estabilidad en la ciudad es sumamente importante y por eso decidí participar. Creo que puedo aportar muchísimo a la Ciudad de México. El petate de la llamada clase media es mi último argumento. ¿Qué es la clase media sino una autodefinición como la considera Parametría? Mucha gente responde que es de clase media si tiene en ese momento estabilidad laboral y de ingresos, pero en cuanto la pierde ya no se considera a sí mismo así. Hay dos maneras de definirlo, el ingreso y lo subjetivo. Por el ingreso, solo el 12% del país y de la ciudad lo es. Si es por autodefinición, el número ronda el 61%. Pero ya no estamos hablando de ingreso, sino de confianza en el futuro, de que uno puede consumir lo necesario y hasta un poquito más. La definición de no pobre sería la que aplica, o como dicen los economistas, pobreza moderada. Pero si vamos a hablar de ingresos, necesitarías ganar 64,000 pesos mensuales para una familia de 4 integrantes. Un salario que gana solo el 10% de los mexicanos. No se puede medir una clase social solo por el nivel de ingreso, sino por todas las condiciones adicionales como la movilidad, los servicios públicos, las horas de ocio y sobre todo eso, el tiempo para ti mismo. Si de verdad hacerse prianista para ganar la ciudad tiene un correlato en la realidad, sería ese. Estarías apostando por el 10% de los votantes. Eso es asustar con el petate de la clase media y descobijar a un movimiento como el obradorista que ha sido claramente de izquierda, preocupado por la desigualdad y la inequidad desde que López Obrador fue jefe de gobierno. Hay que recordarlo para quienes no vivieron
la irradiación que se dejó sentir en todo el país de la izquierda de la Ciudad de México. Hay unas fechas centrales, paradigmáticas, el 26 de abril, el 6 de mayo, los dos de 2007 y el 21 de diciembre de 2009, cuando se aprobó el aborto en la ciudad, se desnudaron 20,000 personas en el Zócalo para ser fotografiadas por Spencer Tunick y se logró el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Estas tres acciones se irradiaron desde la Ciudad de México y constituyen parte de su izquierda humanista, empática y solidaria. Sin esos rasgos, ni la ciudad ni el país tendría hoy una transformación de lo político. Es la ciudad de las libertades civiles y de género, pero también la de los plebiscitos, las consultas, los presupuestos participativos, las elecciones primarias. Es la del millón de ciudadanos defendiendo a su jefe de gobierno electo, Andrés Manuel, contra el presidente Vicente Fox y sus abogángsters como Macedo de la Concha, que además era general, y Vega Memije, contra la Cámara de Diputados de Beltrones, contra la Suprema Corte de Arturo Azuela, contra Carlos Salinas y Diego Fernández de Ceballos. Es por todo lo que hemos pasado que hoy podemos elegir alcaldes y jefas de gobierno. Porque la ciudad presionó a ello durante décadas de ejercicios democráticos que la autoridad electoral no nos reconocía. Es la ciudad del terremoto de 1985 y 2017, con sus brigadas de jóvenes y sus albergues. Es la ciudad de las huelgas estudiantiles de 1987 y 1999. La del poderoso movimiento urbano popular. La del zócalo de libros y de música, además de encuerados. Así fue que llegamos a hoy. Dudo que un policía de la Federal Preventiva de García Luna o a nombre de la Gendarmería en las juntas de autoridades para mentirle a la población sobre la desaparición de los 43 normalistas puedan aplicar como elegible en esta sociedad urbana, caótica, festiva y progresista igualitaria. Él o la que llegue a la candidatura tiene que representar a ese movimiento, que es obradorista, pero también solidario, estudiantil y urbano popular. No puede ser alguien a quien los medios antiobradoristas llaman sexy, Batman o guapo. No puede ser él quien nos represente. Sería como perder todo lo hecho y vivido por ganar una elección y un simple cargo de autoridad. Muchas gracias por escucharme.